Bueno, la provincia de Santa Fe no tiene deudas garantizadas por coparticipación, este no es un dato menor, pero sí hay otras provincias que efectivamente tienen este tipo de deudas, que se procedió a cobrárselas la Nación, que los deja sin recursos, el caso puntualmente de Chubut, y allí la decisión de recurrir a la justicia para que sea la que termine definiendo si efectivamente la Nación puede o tiene potestad para descontar estos fondos o no. Hubo un juez federal de Chubut que falló a favor de la provincia y que obligó al gobierno nacional a finalmente transferir los fondos correspondientes a, que en este caso eran los destinados al transporte, algo que ocurrió en las últimas horas, pero ya lo dijo Puyaro, nosotros apelamos al diálogo, pero no descartamos recurrir a las cuestiones legales si es necesario, como ya han hecho algunas otras provincias, también lo hizo la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Está el Fondo de Incentivo Docente, están los subsidios para el transporte que se le quitaron a la provincia de Santa Fe, que se pagan, que pagamos los santafesinos en un impuesto cada vez que cargamos combustible. El doctor Alfredo Vítolo es abogado constitucionalista, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Litoral y tiene la gentileza de atendernos. Doctor, buenas tardes, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, no de la del Litoral. Perdón. Me encantaría, pero no. Bien, Universidad de Buenos Aires, gracias por la corrección. Doctor, concretamente, ¿termina la justicia resolviendo las cosas que la política no puede resolver en este diferendo entre la nación y las provincias por el dinero? No, yo creo que las cuestiones jurídicas, la justicia, a falta de acuerdo político, no le va a quedar otra que tener que resolverlo. No es la forma ideal de resolver las controversias, pero tampoco es una forma que tenga que descartar, ¿no? Ahora, Nación apeló rápidamente estos fallos y probablemente termina en la Corte Suprema Nacional, justamente. Ahora, no es lo ideal, dice usted. Ahora, no habría, si se repiten estos casos con varias provincias, habría una sobrecarga de causas llegando a la Corte Suprema para resolver estas cuestiones. Yo creo que la discusión real no va por lo que aparece en los medios. Todos juegan mediáticamente no con absoluta claridad cómo son las cosas. O sea, y más allá de cuál deba ser la conveniencia política de una forma o de otra. O sea, y las formas además tampoco ayudan. Esto también es importante marcarlo. Lo cierto es que el sistema federal argentino, desde hace mucho tiempo y consagrado en la reforma del 94, establece dos reglas. Una, la centralización de la recaudación. A uno podrá gustarle más o menos, a mí no me termina de convencer, pero es lo que tenemos en la reforma. Y el reparto de eso en función de criterios solidarios. Esta es la regla. Ahora, por afuera de eso, esos fondos a todas las provincias, hasta donde tengo entendido y según lo que he podido estar investigando, se están transfiriendo sin ninguna restricción, de ninguna forma, salvo a Chubut, a quien le sustrajeron parte de esa coparticipación porque tenía un acuerdo firmado de que era la forma de repagar una deuda que la provincia de Chubut tenía con la nación. Punto uno. Después tenemos una cantidad de recursos tributarios que van por afuera de la coparticipación. Y acá es donde tenemos el problema central. ¿Por qué? Porque muchos de estos fondos se han distribuido con criterios políticos, con criterios de amistades, con criterios de... esto es lo que hacía que los gobernadores en general de las provincias se pasaran más tiempo en Buenos Aires que en las provincias, negociando que les envíen fondos para tal cosa, para tal otra, que son estos famosos fondos, ¿no? Fondos que en alguna medida son discrecionales del Ejecutivo. Otros son parte de acuerdos, pues los que están como parte de acuerdos firmados entre nación y provincia claramente corresponde que se transfieran, pero otros no tanto. Por ejemplo, un caso que ustedes mencionaban recién, el Fondo de Incentivo Docente. El Fondo de Incentivo Docente, que se creó hace muchos años, venció el 31 de diciembre. O sea, la ley que establecía decía que regía hasta el 31 de diciembre. Puede ser que sea conveniente que se prorrogue. Esto ya es una discusión de la política. Claro. Pero hoy no hay derecho a cobrar el Fondo de Incentivo Docente. Entonces, cuando uno no distingue este tipo de cuestiones, se generan este tipo de reacciones. Claramente, uno puede, desde la visión política, dice, bueno, esto se vino refinanciando siempre vino el decreto posterior que lo prorrogaba. Efectivamente, sí. Pero no hay un derecho a la prórroga. Este es el punto. Claro. Esto es parte de la política. Y cuando
la negociación política se sale de cauce y entramos en los insultos personales, de un lado y del otro entramos en un problema serio. Bien. Hay muchas posiciones extremas, doctor, de parte de los gobernadores, a partir también de cómo se planteó la discusión de parte del Ejecutivo Nacional. Entonces Yo creo que la discusión, sí, estoy de acuerdo con usted, o sea, la discusión está escalando de una manera grosera y creo que es muy malo, porque además los gobernadores y el Ejecutivo Nacional son los que tenían que mostrar la mayor mesura en esto, ¿no? La negociación, uno puede tener posturas fuertes, y esto me parece bárbaro, es parte de la discusión, pero una cosa es tener posturas fuertes y otra cosa es insultarse o chicanearse. Me parece poco, no ayuda a las instituciones. Por eso, y en este contexto se pusieron sobre la mesa de parte de algunos gobernadores alternativas recaudatorias que uno, por desconocimiento, no sabe si realmente están contenidas dentro del derecho constitucional. Por ejemplo, exportaciones sin tributar al gobierno nacional por puertos correspondientes a cada una de las provincias. El gobernador Kicillof habló de aduanas interiores. Digo, todas esas cuestiones para garantizar recursos jurisdiccionales son válidas. El doctor Kicillof está una de dos, o está muy mal asesorado o es un disparate. Lo que dice el gobernador Kicillof es un disparate. O sea, la cuestión es muy clara. En toda la nación argentina no habrá más aduanas que las nacionales, dice la Constitución. Y los derechos de exportación y de importación son fondos federales. Podrá gustarnos más o menos, pero esto es lo que dice la Constitución. Este es el punto. Claro, entonces no hay posibilidad de aplicar esas medidas porque estarían reñidas con la Constitución Nacional. Claramente, o sea, lo que haría es yo saco y exporto y después que vengan a pelear. Pero estamos en actos ya claramente violatorios de la Constitución. Bien. Doctor, la pregunta es, estos recursos que seguramente algunos ya se presentaron, otros se presentarán en el corto plazo, ¿terminan siendo definidos por la Corte Suprema de Justicia y se va a armar una suerte de embudo ahí cuando los jueces, miembros del máximo tribunal, tengan que resolver esta cuestión? A ver, no solamente deberán terminar en la Corte, deben empezar en la Corte. O sea, desde ese punto de vista, el juez de Chubut, y yo escribí un artículo sobre esto ayer casualmente en una revista jurídica acá en Buenos Aires, el juez de Chubut falló fuera de toda jurisdicción. Los conflictos entre nación y provincia se resuelven en la Corte Suprema, como regla general. Solamente hay excepciones muy puntuales y muy específicas que permitirían que un juez de primera instancia resuelva la cuestión. Son temas que deben tratar casualmente, porque para evitar esto que estaba señalando usted, de que esto se vea multiplicado de casos, esto tiene que ser... Pero yo creo que antes que llegar a la Corte tiene que haber una instancia de negociación política. O sea, a mí me parece muy negativo para la salud de las instituciones que este tema tenga que definirse en la discusión jurídica. Santa Fe ha tenido temas de este tipo ya. O sea, no es la primera vez. Con fallos a favor. Con fallos a favor. Recordemos la sentencia del 2015, en diciembre del 2015, que le reconoció el derecho a cobrar una cantidad de fondos a los que tenía derecho. Pero yo creo que siempre hay que intentar la vía de la solución política antes de tener que llegar a la instancia de la justicia, que obviamente, si no queda otra, no caben dudas que será quien tenga que resolver. Doctor, una aclaración por último, porque interesa particularmente en Santa Fe. El tema del Fondo Compensador del Transporte para el interior del país. ¿Esa es una cuestión legislada o es una cuestión más discrecional según lo que usted planteaba al inicio? ¿Quiere que le diga la verdad? No lo profundicé, que no tengo la menor idea. Si quiere le miento, pero no sé si tiene base legal. A ver, pero vuelvo a la regla. Si tiene base legal, debe cumplirse con los términos que fija la ley, sea en su plazo y en su funcionamiento. Si tiene forma de decreto, o sea, es una concesión graciosa, en el sentido técnico, ¿no? Una concesión voluntaria de la nación a la provincia, es otra historia. Y si es parte de un acuerdo entre nación y provincia, va por otro régimen. Con lo cual habrá que ver en cada caso puntual, no es todo lo mismo, esto es lo que yo quiero marcar. La coparticipación es intocable, no se puede tocar, o sea, los fondos de coparticipación no se pueden tocar y de hecho tienen que transferirse automáticamente a las provincias, y si la nación retuviera fondos de coparticipación, estaría actuando ilegalmente, salvo, insisto, en el caso de Chubut, en donde había un acuerdo firmado. El segundo caso son las transferencias que tienen como origen
fondos vigentes que están otorgados por ley, que deberán regirse por los términos de la ley y en los plazos que fija la ley, y otros son las transferencias discrecionales del Poder Ejecutivo. Bien, hay mucha expectativa con lo que pueda decir el presidente Milei mañana frente al Congreso, en esta sesión, en esta apertura del periodo ordinario de sesiones que se va a hacer a las 21, ya eso es toda una novedad para la República Argentina, pero digo, lo que diga sin dudas puede llegar a cambiar el curso de esta conflictiva relación entre la nación y las provincias, o para bien, o la termina, de complicar, ¿no? Yo creo que hay dos momentos en los próximos días que son clave. Uno es, como señalaban ustedes, la apertura mañana, porque es la presentación oficial del programa de gobierno para el próximo año, no solo ante los legisladores, sino también ante la población. Y creo, de este punto de vista, que esta novedad de la hora, más allá que cae un viernes, pero cae un viernes porque es 1 de marzo, viernes, claro. La obligación es que sea el 1 de marzo. Es un tema interesante de cara al posicionamiento público de esto, ¿no? La segunda es cuál va a ser la suerte en el Congreso del DNU. Yo creo que estos dos momentos van a marcar el pulso político y ojalá todos bajen varios cambios y se pueda dialogar. En un sentido o en otro se pueda dialogar y se pueda tener una solución que nos permita seguir avanzando en el barco de la Argentina, donde estamos todos arriba, ¿no? Ha sido muy amable. Muchísimas gracias por ayudarnos a pensar sobre este tema. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un gusto, hasta la próxima. Gracias. Bueno, así entonces el diálogo con el doctor Alfredo Vítolo, es docente de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Así es. Y bueno, explicándonos todas estas cuestiones que hacen a esta conflictiva relación entre la nación y las provincias, que parece ir subiendo de temperatura a medida que pasan las horas, ¿no?